Hola chicos, hoy vamos a ver la suma de Gauss, o bien cómo sumar los primeros números hasta el número que ustedes gustan. ¿Vale? Se llama suma de Gauss porque hay una historia que dice que Gauss, cuando era niño, cuando estaba en la primaria, le dejaron sumar todos los números del 1 al 100 y él lo pudo contestar relativamente rápido y descubrió esta fórmula. Aunque tenemos indicios de que ya se conocía esta fórmula mucho antes de Gauss. Pero bueno, se la atribuimos a él por esta historia que existe. Entonces, sumar números, cuando son pocos números es fácil, pero conforme va creciendo se vuelve un poco más complicado. Por ejemplo, si sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5, pues puedo sumar eh, de poco en poco. 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10, más 5 es 15. Pero por ejemplo, si me pusieran a sumar los números del 1 hasta el 20, aquí ya podría ser un poco más tedioso ir sumando de uno en uno. Entonces aquí nos podríamos preguntar, ¿hay alguna forma más fácil de sumar? O por lo menos más rápida, sin tener que estar sumando, porque aquí necesitaría hacer 19 sumas. La respuesta es que sí, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Pero primero agarremos menos números y tratemos de ver qué pasa con menos números. Por ejemplo, agarremos 1 más 2 más 3. Ese es algo fácil y puedo ver que 1 más 2 más 3 debería de ser 6. Con dos sumas lo puedo hacer. Pero 1 más 2 más 3 lo puedo ver como esta pirámide. ¿Vale? Entonces al final lo que yo quiero saber es cuántos puntos hay. ¿No? En el primer nivel tengo un punto, ahí está mi 1, en el segundo nivel tengo 2 puntos, en el tercer nivel tengo 3. Entonces, si yo sé cuántos puntos hay en total, es lo mismo que sumar 1 más 2 más 3. Eh, para facilitarme un poco este trabajo, voy a tratar de hacer que este triángulo, volverlo una figura más fácil de calcular, que es un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, al momento de duplicarlo y girarlo, tengo dos veces la misma figura. 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3. Solo que están sumadas al revés. Es decir, sumo el 3 con el 1, el 2 con el 2 y el 1 con el 3. Eh, Esto hace algo. Primero es un rectángulo. ¿Va? ¿Cuántas filas voy a tener? Pues la misma que la cantidad de números que tengo. En este caso, 3. ¿Y cuántas columnas voy a tener? Pues miren, como aquí yo sé que tenía 3, 3 más 1, 4. Entonces, ¿cuántos puntos hay en total aquí? Serían 4 más 4 más 4, es decir, 3 por 4. 3 por 4 es 12, pero 12 sería que estoy contando los puntos rojos y los puntos azules. Y yo solo quiero una vez, ya sean o los puntos rojos o los puntos azules. Pero como es la misma figura, es la mitad exactamente, es decir, la mitad de 12. Por lo tanto, 12 entre 2 es 6. Entonces, 1 más 2 más 3 es 6. Algo que ya sabíamos, pero que siempre está bien a empezar con casos más pequeños y después ir pensando poco a poco en números más y más grandes. La siguiente sería, vamos a ver ahora cómo podría sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si ustedes lo calculan, se van a dar cuenta que no es complicado hacerlo a mano. Pero otra vez, vamos a hacer la misma pirámide de puntitos. Y entonces aquí tengo un puntito, dos puntitos, tres, cuatro, cinco. Es decir, si yo sé cuántos puntitos hay en total, voy a poder hacer la suma. ¿Va? Y lo mismo, lo vuelvo a duplicar y lo giro. Y tenemos este rectángulo. Este rectángulo, si se dan cuenta, ¿cuántas filas va a tener? Pues justamente 5, el número que queremos sumar. ¿Vale? Hasta el número que quiero sumar. ¿Y cuántas columnas voy a tener? Pues voy a tener las 5, que es el número más grande, más 1. Es decir, el siguiente de 5, que es 6. Entonces, en total, ¿cuántos puntos voy a tener? 30. 5 por 6, voy a tener 30. Pero otra vez, esos 30 son los rojos y los azules. Yo solo quiero los rojos o los azules, cualquiera de las dos, pero no los dos.
Entonces este 30 lo voy a tener que partir justamente a la mitad, porque hay la misma cantidad de puntos rojos que azules, porque así hicimos esta figura. Entonces la mitad de 30 es 15. Por lo tanto, sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15. Ahora sí, intentemos sumar del 1 al 20 con esto que ya aprendimos. Entonces aquí, para no dibujar las 20 filas, hice un bosquejo de cómo se vería. ¿Vale? Tendría un triángulo rojo, mi triángulo azul. ¿Cuántas filas voy a tener? Pues voy a tener justamente 1, 2, 3, hasta la 20. Es decir, voy a tener 20 filas. ¿Y cuántas columnas, es decir, verticales voy a tener? Pues yo sé que en este nivel hay 20 azules y esta roja va a haber 21. Entonces, en total voy a tener 20 por 21. Pero otra vez, solo quiero la mitad, porque hay la misma cantidad de rojas que de azules. Entonces, si yo solo quiero calcular las azules, tendría que dividir entre 2 la multiplicación. Por lo tanto, lo que tendría que hacer sería 20 por 21, que sería el total, y lo divido entre 2. Esto se vuelve una fracción y se volvería muy fácil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le saco mitad a 20 y se vuelve 10. Mitad a 2 se vuelve 1. Y entonces multiplicar 20 por 21 entre 2 es lo mismo que multiplicar solo 10 por 21. Y multiplicar por 10 es muy fácil. Solo le agrego un 0. ¿A cuál? A 21. Entonces sumar del 1 al 20 es 21 por 10, que es 21, y le pego el 0. Es decir, 210. Algo muy fácil. Y esto nos genera lo que llamamos suma de Gauss. ¿Qué me dice la suma de Gauss? Que si quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 hasta el número que ustedes quieran, que le voy a llamar n, lo que tengo que multiplicar es ese último número que estoy sumando por el que le sigue y lo divido entre 2, porque se dieron cuenta siempre me salió eso. El número hasta que quería sumar lo multiplicaba por el que seguía y lo dividía entre 2. Por ejemplo, si yo quisiera sumar del 1 al 100, ¿qué tengo que hacer? Multiplico 100 por el que le sigue, que es 101, y lo divido entre 2. Si esto lo calculan, se van a dar cuenta que el resultado es 5050. Y incluso podría hacer sumas mucho más grandes, mucho más ridículas. Sumar del 1 al 1001. ¿Vale? Aquí necesitaría 1000 sumas, por ejemplo, si quisiera hacerlo a mano. Pero con la fórmula de Gauss se vuelve muy fácil. Multiplico 1001 por el que le sigue, 1002, y lo divido entre 2. Al momento de hacer esta operación, se van a dar cuenta que el resultado es 501.501. Números bonitos. Espero que esto les sea útil y simple para entender. Nos vemos en otro video. Chao.